Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al director de ACE en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hay un montón de asuntos sobre la mesa, pero, por supuesto, sin preverlo, hay un título hoy en La República, no sé si ya lo leíste o al menos lo escuchaste, que alude, seguramente la información ustedes ya la tienen, una encuesta que hizo la consultora Cifra, que arroja, según La República, 7 de cada 10 usuarios de ACE ven buena la gestión de la dirección. La consultora Cifra efectuó una encuesta sobre la percepción de los usuarios del sistema y especialmente los de salud pública. ¿Ya tenías esta información? ¿Tenías estos datos? ¿Qué comentarios puedes hacer? Si es que puedes hacer algunos. Sí, bueno, esto obviamente que lo teníamos sobre la mesa así hace unos días. No, obviamente que no me llama la atención porque obviamente que las encuestas tienen un rigor científico, hay un trabajo importante hecho de parte de la encuestadora, en particular Cifra en este caso, pero me recuerdo que no hace tanto tiempo estuvimos también invitados en un programa en televisión, en el cual se debatía temas específicos de ACE y la producción hizo una encuesta muy digamos, práctica a los hechos en las puertas de hospitales y mostraron realmente cuál era la reacción de la gente, y te puedo asegurar que casi el 100% de los entrevistados estaba hablando de la aceptación de lo que son los servicios en los hospitales públicos. Entonces, eso, que si bien no tiene el rigor científico que a veces uno podría esperar, marca una tendencia, y una muy buena tendencia, entendido es que el programa fue a la búsqueda de la opinión de la gente común y visualizando su cara, ¿no? Que en realidad la propia gente daba su opinión ante una cámara de televisión, y me que no es menor. Que coinciden, que van en la misma dirección. Coincide muchísimo con lo que es estas cifras hoy publicadas, y es en realidad, creo que termina siendo la contradicción muchas veces de lo que es la sensación que puede existir a través del debate que hay hoy por la investigadora y por algunos hechos puntuales que surgen en los medios, y por otro lado la gente común, cuál es la opinión concreta de quien recibe los servicios y de cómo precisamente el sistema de salud se presenta ante la gente. Creo que hoy estamos viviendo esa disociación que sería bueno empezar al menos empezar a encontrar puntos más en común, porque no solamente por una encuesta, te insisto, me parece que la cara visible de la gente cuando te dice, sí, me siento bien atendido, sí, realmente, por ejemplo, la comida es buena, no me faltan los medicamentos, puede faltarme, sí, consulta con algún profesional en particular, pero eso es una realidad del propio sistema de salud, y es una realidad que nosotros venimos discutiendo e intentando buscar caminos también de acercamiento para mejorar eso, pero que en el resumen final de la opinión, cuando se le pregunta a la gente, es sí, estoy bien atendido, realmente la gente es muy bien, la atención es muy buena, los lugares están sumamente prolijos, no es aquel hospital de años atrás, sino que veo un hospital que está remodelado, un hospital de que en un momento, y pasa mucho en lugares como el ejemplo del Maciel, de tener aquellas salas donde había 15, 20 camas, a pasar a tener salas casi privadas de 4 o de 2 camas con el baño privado. Y esas cosas la gente lo toma como algo muy importante, que se acerca a las realidades de lo que puede ser el servicio privado, y de esta manera, obviamente, que cuando uno da una opinión del servicio, dice, no, soy bien atendido, me gusta cómo está, no me cambiaría, si tengo que contraponer uno o el otro, me sigo quedando con salud pública, como la gente todavía está acostumbrada a decirlo. A la expresión salud pública, porque en realidad algo que no es menor y siempre es bueno recalcarlo, que a partir del año 2007 ACE como tal se crea, es el organismo descentralizado y por lo tanto no es parte de la órbita directa del Ministerio de Salud Pública, es un efector más dentro del sistema de salud, y el Ministerio de Salud Pública tiene ese rol rector que es
justamente la cabeza del propio sistema de salud. Al pasar dijiste varias cosas sobre las cuales me gustaría que profundices un poco más, porque lucen como contradictorias, y quizás no lo sean, Pablo, porque una cosa es, según esto, repito que no estaba ni siquiera previsto que pudiésemos hablar de esto, porque yo no sabía cómo, primero de la encuesta de cifra de este estudio, y mucho menos que hoy La República iba a hablar de él. 7 de cada 10 usuarios de ACE consideran buena gestión de la dirección. Entre junio del año 13 y octubre de este año aumentaron en un 12% las personas que consideran que ACE mejoró. Bueno, y después hay una serie de tablas, de infogramas que aluden a las distintas respuestas del público. Supongamos que la ciudadanía, y en particular la ciudadanía que se atiende en ACE, tiene buena percepción de la atención y por lo tanto de la asistencia que el prestador hace a través de sus distintos hospitales da. Y en el marco de la comisión investigadora se presume que hay potenciales gestos, actos que incluyen cierta, repito, potencial irregularidad. Estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo. El hecho de que el público sienta que el hospital en el que te atienden bien, muy bien, sobresalientemente bien, y que nunca antes en la historia te habían atendido tan bien como ahora, estoy llevándolo al extremo inadmisible porque nunca todo el mundo está tan copado, pero supongamos, eso no inhibe ni inhabilita que haya comisiones investigadoras que ante un posible mal funcionamiento que pueda tener que ver potencialmente con gestos de corrupción, esté atenta y los haga saber. Es decir, no alcanza con que la gente lo vea, con que el funcionamiento sea bueno, para decir, vos contrataste ambulancias a personal de ACE y eso estuvo mal. No es eso lo que estás diciendo, ¿no? No, es más, te agradezco, porque creo que... Porque la forma que lo dijiste pareció por un lado la comisión investigadora y vemos que la gente dice esto. Lo que te planteaba, un poco también para que la gente que está del otro lado también lo esté intentando analizar, porque para nosotros es bien complejo y es una pregunta que tiene muchas aristas. La contraposición es en el sentido de cómo se maneja a nivel de los medios una cosa y la otra. Y me animo a sacar el condicional, porque no es la percepción, sino que es lo que recibe la gente como servicio. La gente ve, porque lo vive, porque lo siente, de que los servicios son mejores, que está mejor atendida y que los recursos que desde el propio gobierno se le plantean a la sociedad de que se está invirtiendo en salud, esos números que a veces parecen muy lejanos, en lo cotidiano son algo de la realidad de la gente. El hecho concreto de que no faltan los medicamentos, que la comida es buena, que la limpieza en el lugar donde uno está internado es la correcta, que están los profesionales, de que a nivel de infraestructura se ha cambiado y mucho y para mejor. Entonces, eso, que no es una sensación, es algo concreto de lo que la gente recibe, es lo que se plasma en este tipo de encuestas. La investigadora como tal, por poner un hecho concreto también que contrapone esto, la investigadora hace un papel del cual nosotros planteamos desde el primer momento. Tomemos la oportunidad, que sea realmente algo que sirva para avanzar, porque obviamente que en una institución con más de 1.300.000 afiliados, con más de 900 puestos de atención, con más de 30.000 relaciones de trabajo, errores obviamente que va a haber. Es importante reconocer que hay errores, es cierto. Ahora, el Poder Legislativo tiene hoy algo fundamental, que es descubriendo los errores, no solamente identificar los errores, sino ayudar y dar herramientas, porque muchos de estos errores están atados justamente a la normativa que no le permite avanzar a ACE en competencia dentro del propio sistema integrado de salud. Y te doy un ejemplo muy claro. Para cualquier mutualista, cuando necesita un profesional, es tan simple como ir a la búsqueda del profesional en el mercado, le ofrece un determinado salario e inmediatamente ese profesional está
trabajando, prestando servicios en el sector privado. Para el sector público eso es imposible. ¿Por qué? Porque la normativa hace ir por un camino por el cual hay que tener los cargos, el cargo no solamente tiene que estar, sino tiene que estar financiado, se tienen que hacer los llamados, que eso sí es algo altamente importante porque se da transparencia y se intenta buscar la idoneidad mayor, pero a salarios muy por debajo de lo que lo hace el sector privado. Entonces, cuando uno tiene que mirar la oferta dentro del propio mercado, siempre está en pérdida porque no tiene la capacidad de resolver de otra manera lo que es la competencia dentro del propio sistema. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la situación del Hospital de Rivera, que ha sido uno de los hospitales más nombrados en estos tiempos, parte de los errores fue transponer determinados recursos donde la ley no habilita, pero en realidad lo que se hizo fue transponer determinados recursos para poder brindar esta clase de servicios como era, teniendo dineros muchas veces en el área de funcionamiento y no pudiendo contratar profesionales porque le faltaba los dineros, transponer el dinero del funcionamiento a recursos humanos le dio la oportunidad al Hospital de Rivera de tener un despegue importante donde genera otra clase de competencia a nivel local y donde la gente hoy, si vas a Rivera, te van a decir, los servicios del hospital son muy buenos, hemos recibido atención como no hubo antes. ¿El procedimiento es correcto? No, el procedimiento no es correcto y por eso hubo, después de una investigación, una separación del director y del subdirector de la dirección del Hospital de Rivera. Ahora, el tema era administrativo, el tema es que no tenemos herramientas del carácter jurídico para poder hacer eso, que en la mutualista ellos tienen la bolsa de la plata y la usan donde la necesitan, y nadie les pregunta cómo la usan, porque por ejemplo, llegando a un tema altamente sensible, y te lo pongo como algo de costado, en febrero las mutualistas pueden invertir dineros muy importantes en publicidad para captar un porcentaje. En la apertura del corralito, decís. Un porcentaje muy menor del movimiento, y sin embargo se gastan miles de dólares en publicidad. Nadie dice nada, porque se supone que son fondos en este caso, de las mutualistas. Ahora, yo me pongo hoy en el plano de mirar el sistema, y esa plata también es parte de la plata del FONASA, parte de un fondo público que al sector público sí se le intenta regular, sí se le intenta investigar, que no se hace con el sector privado. Entonces estamos en una desventaja muy grande. El sector privado puede hacer lo que entiende, el sector público está atado a reglas a veces muy rígidas, por los cuales siempre lo más fácil que termina siendo el hospital tiene que comprar un servicio al sector privado. ¿Por qué? Porque sin atención no vamos a dejar a la gente. Entonces, las reglas de juego en estas cosas no son tan claras. Me queda claro, lo vemos luego de la pausa, pero en todo caso me queda claro que vos decís, por lo que decís, en la misma cancha compiten distintos actores y las reglas con las que compiten los actores son distintas. Exactamente. Entonces, con lo que estamos compitiendo, mismo deporte, con reglas distintas, ¿no es cierto? Exactamente. Por un lado, el público en general, y muy particularmente el sistema político, y muy particularmente la oposición, alguien puede decir cómo debe ser, tiene un ojo particularmente celoso y desarrollado en ver en qué y cómo gasta el dinero ACE, y no tiene ese mismo ojo con la actividad privada. A pesar de que el dinero, como viene de las cápitas de todos, tiene un mismo origen. Exactamente. Entonces, ¿cuál debería ser el camino? ¿Vigilar con igual celo la actividad privada? Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva legal, ¿eso no implicaría algunos ruidos? ¿O dejar al sistema público menos vigilante, con la idea de investigarlo menos? ¿Es eso lo que decís? ¿Es eso lo que proponés? ¿Es eso lo que pedís? Me lo decís luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el director de ACE en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera. Ya volvemos con la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino. Está conversando con nosotros el director de ACE, Pablo Cabrera. Para no dar las cosas como sabidas, y aunque implique llover sobre mojado, Pablo, 20 segundos para contarle a la gente que vos integrás el directorio de ACE en representación de los trabajadores.
no en representación de los trabajadores de la salud, ¿no? La ley de descentralización de ACE, justamente en uno de sus puntos centrales y de un cambio sustancial en lo que fue la política hacia el sistema de salud, fue la incorporación de los trabajadores en el directorio de ACE y en lo que es la Junta Nacional de Salud. En el caso de la ley de descentralización de ACE, plantea precisamente que el directorio de 5 miembros, 3 de ellos son directamente representativos del Poder Ejecutivo, 2 miembros son representativos de las organizaciones sociales de los trabajadores de ACE y de los usuarios de ACE. Por lo tanto, tanto el usuario como el trabajador tienen que pertenecer a la institución, pero cuando uno llega a ese lugar es en representación de los trabajadores, y por esta razón es que es la voz del PICNT en realidad a la que se le pide opinión, y cuando el Poder Ejecutivo va a solicitar la venia al Parlamento, quien le da los nombres posibles para ocupar ese cargo es el propio PICNT, entendiendo que es la organización más representativa de los trabajadores del país. Vos decías a propósito de utilizando como escenario la comisión investigadora, pero que se traslada desde la mirada vigilante de los medios de comunicación, de los periodistas, del sistema político, en particular de la oposición y seguramente de buena parte de la ciudadanía, como una mirada muy vigilante, muy atenta, muy naturalmente crítica hacia el prestador ACE, que es el prestador más grande, el público del Sistema Nacional Integrado de Salud, y no tanto, o bastante menos para el sector privado, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos colocado algunas ideas, propuestas dentro del debate de la opinión pública, que justamente en esta nueva etapa, estamos a 10 años de la reforma, una primera etapa, que justamente que el aprendizaje de estos 10 años nos deje cómo continuar, y para continuar precisamente tenemos que valorar que el sistema es uno solo, que el sistema es público, como decíamos hoy, que el fondo es público, y que tenemos que tener una mirada más igualitaria para todos los actores que componen el Sistema Integrado Nacional de Salud. Entonces, para mí esta nueva etapa tiene que lograr la oportunidad de aranceles comunes, en los cuales cuando nosotros podemos comprar un servicio o vender un servicio tenga exactamente el mismo valor. Por lo tanto, estamos regulando el mercado, si se quiere, de una manera donde la competencia sea una competencia mucho más leal. Darle más herramientas al propio Ministerio de Salud Pública como regulador del sistema, y que justamente la inspección que tiene que cumplir el Ministerio de Salud Pública sea más profunda en ambos sentidos, y para esto justamente se necesitan leyes, como profundizar en una ley de complementación de servicios. La ley de complementación que facilite aún más esta posibilidad de el ida y vuelta de los servicios, en los cuales, más allá de comprar o vender, podamos participar en conjunto, y las fortalezas que tenga uno, compartidas con las fortalezas que tenga el otro, termine precisamente en una calidad de atención para todos los usuarios del sistema, que es lo que aspiramos con esta reforma importante de la salud. Y lo miramos tal vez en una forma diferente de lo que puede ser Montevideo, área metropolitana, a lo que es el interior, y a veces el interior profundo. La posibilidad justamente de conjugar servicios del sector público y del privado son fundamentales, porque las poblaciones a veces son realmente pequeñas, porque el recurso humano calificado es un tema bien complejo, y hay una falta importante del recurso que se afinque precisamente en el interior profundo. Entonces, qué mejor que pensar que si tengo una población de 5.000 habitantes, sí, obviamente que duplicar los servicios es imposible, de que los costos serían altísimos para el país, porque en esto yo sigo insistiendo que los costos son costos país, no es costo particular de la mutualista o de ACE, son costos país. Y el Uruguay avanzó fuertemente en el sentido de que nosotros podemos hablar que casi un 10% del PBI nacional hoy se utiliza en recursos de salud. Entonces, son porcentajes muy altos, son porcentajes en los cuales el Uruguay empezó a transitar por ese camino de entender que justamente la salud es fundamental, pero no solamente desde lo teórico, sino bajado a tierra y hacia la gente.
porque obviamente que una población sana después termina impactando en otros aspectos de lo que hacen al crecimiento del país, porque siempre me gusta poner este ejemplo, con la salud, lo que es la mirada económica, hay lugares que lo han sabido conjugar muy bien, los cubanos y los ingleses, antagónicos en el pensamiento económico de cómo construir la economía de sus países. Ambos entendieron por diferentes razones, pero los dos llegan a los objetivos de sociedades sanas, de lograr invertir recursos importantes y un desarrollo fundamental en lo que hace a la salud de la población. ¿Por qué? Porque se entiende como un pilar fundamental de la construcción de cualquier sociedad. Entonces, lejano a lo que puede ser el impacto definitivo de una política económica, está la política de salud. Y está la política de visualizar donde, bueno, construyamos la base. ¿Y cómo construimos la base? En este planteo que tiene la reforma, que es el primer nivel de atención, donde lo educativo y lo preventivo son centrales, y ahí la otra pata, que desde el lado de los trabajadores queremos seguir profundizando, que es un cambio real en la educación, porque obviamente que la salud y la educación van de la mano desde todos los sentidos. En salud hemos crecido, tenemos que seguir apostando obviamente que en un crecimiento de educación importante por el impacto que tiene el propio sistema educativo en el sistema de salud. ¿Qué es lo que le pasa al director, tu caso, ¿no? Director en representación de los trabajadores que integra el directorio de ACE, cuando hay distintos conflictos, movilizaciones o reclamos de los sindicatos de los trabajadores hacia ACE, hacia su patrón, ¿no? Ahí lucís como trabajador, pero a su vez lucís como patrón. Bueno, en realidad es bien complejo hablar del patrón, porque en realidad en estos casos, para ser genérico, el patrón es el Estado. Porque sí, en definitiva en el sector público el patrón y el que marca las reglas de juego en el tema de las relaciones laborales es el propio Estado. El Estado toma la resolución de incorporar la mirada de los trabajadores y los usuarios en esta nueva etapa, por entender de que si se quiere construir cambio, hay que incluir en la mirada de construcción a aquellos que lo viven a diario, ya sea desde el mundo del trabajo o desde el mundo del servicio que se recibe. Nosotros como trabajadores vamos a mantener la línea de la cual la historia habla, que es defender a los trabajadores desde los justos reclamos, y es defender al organismo, porque nosotros estamos ahí por los usuarios y por lo tanto por la prestación de los servicios que le brindamos a los usuarios. Cuando hay una movilización y está planteado el tema del presupuesto nacional, obviamente que las contradicciones que se generan son muy amplias, pero es una contradicción también del carácter más general, porque en este debate incluimos al Ministerio de Economía, a la mirada que puede tener el propio Ministerio de Trabajo y demás. Pero obviamente nosotros queremos un presupuesto digno, y cuando los planteos son de carácter salarial, estamos acompañando lo que plantean los sindicatos, porque obviamente que lo sentimos y lo vivimos. Ahora, cuando hay situaciones particulares, no se trata de mirar si se es de un lado o del otro, también se trata de ser objetivo y se trata de plantarse en las raíces de las cuales uno se ha construido. Hablo de dos conflictos relativamente recientes. Uno en el Hospital Sanatorio Español, Hospital Español se llama ahora, que incluso provocó que hasta hace algunas horas el presidente del sindicato hiciera una huelga de hambre, reclamando por sanciones que el sindicato entiende injustas justamente para con el presidente, cuando ante la opinión pública hubo denuncias acerca de mal funcionamiento que, según tengo entendido, fue corregido una vez que cambiaron las autoridades del hospital, y sin embargo la sanción llega al que dijo, así es como es presentado el asunto, mira que hay cosas que andan mal, lo que huele, según el sindicato, a, de una forma u otra, persecución sindical. Vos, como trabajador, ¿qué decís ante este conflicto, por ejemplo? No, obviamente con una gran preocupación. Nosotros estuvimos conversando directamente con el compañero, tratando de viabilizar lo que justamente entendemos como los caminos más importantes, que es el hecho del encuentro a través del diálogo y la comunicación, de cómo salir de esta situación conflictiva.
obviamente que si uno entra a estudiar la situación puntual, el compañero lo que hace efectivamente es cumplir con una resolución del Plenario Nacional de Delegados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y por lo tanto no es la voz específica de ese funcionario, y lo pongo en la diferencia funcionario a representante sindical, porque los funcionarios comunes no están habilitados de acuerdo a ley, y esto no es que si nos gusta o no nos gusta, sino adecuado estrictamente a la ley, que el funcionario público no puede salir a hacer denuncias por sí ante sí a los medios de comunicación, porque tiene que preservar lo que hace la línea estructural y de la normativa vigente. Los dirigentes sindicales, sí, en el amparo del fuero sindical y hablando por la organización sindical, sí lo pueden hacer. ¿No fue caso ese? Exactamente, por eso para mí la preocupación de cómo se ha tomado toda esta situación, y cuando comenzó en el principio una investigación por los hechos concretos de los cuales fueron denunciados, la investigación nos pareció correcta, porque creíamos importante. Una investigación es algo global que desnuda la realidad, y que en el caso de que lo que se estaba denunciando era lo correcto, tomar precisamente las acciones correspondientes para mejorar, porque la idea que cuando se denuncia es que se busquen alternativas para, si la realidad es la denunciada, mejorarla, cambiarla y hacer de esto una nueva oportunidad para brindar mejores servicios. Uh-huh. Eso fue parte de la investigación. Después hay un proceso administrativo interno de ACE, del cual el directorio no toma conocimiento hasta que después que se resuelve, porque también hay una naturaleza de la autonomía natural que tiene el departamento jurídico de llevar un proceso que entendemos que es correcto, que la definición inicialmente sea desde la jurídica, y después tomaremos opinión en el directorio con respecto a los elementos que tenemos. Todo eso todavía no había concluido, pero entendiendo que esto era algo realmente sensible y que estaba atado a lo que eran las definiciones de carácter sindical, y como representante sindical estuvimos tratando de conectar algunos caminos, y estamos a una posible salida concreta de esta situación, de la cual ¿Pero va a ser o no va a ser sancionado? No, todavía no está definida, la sanción todavía no. Si miráramos exclusivamente el camino formal, el sumario recién está en curso. Hubo una vista inicial donde el sumariante opina que hay una falta, pero todo eso lleva además en el mismo proceso jurídico a que la persona que está implicada pueda volver a dar su visión o aportar elementos nuevos a lo que es el propio sumario. Después la propia jurídica tendrá que determinar. O sea que sanción todavía no hay. De la sanción estamos lejos. El tema es que nosotros, por la preocupación que tenemos del tema, entendíamos que antes de llegar a ese desenlace final podría haber un intermedio en el cual, con elementos aportados por el propio trabajador y que están amparados directamente en la ley del fuero sindical, podamos desestimar el final del proceso. Pero todo esto no podemos generar conclusiones hasta que no se dé, porque justamente esta semana va a ser una semana donde pueden haber avances importantes al respecto. Pero entonces, Pablo, para terminar de entender esta situación, ¿hubo quizás un apresuramiento del sindicato en general y del compañero en particular de adelantarse a una sanción que todavía no había venido? ¿O fue como forma también de evitar que esta se concrete? Esto tiene que ver también con los blindajes naturales que las organizaciones tienen. Ante el hecho de que se está investigando y hay un sumario hacia un dirigente, que no es por ser el dirigente, sino porque habló en nombre del colectivo, las medidas son un anuncio de decir, bueno, nosotros, ante el conocimiento que tenemos de lo actual, entendemos de que no puede continuar esto, porque se está llevando un procedimiento donde el implicado, amparado en algo fundamental como es las leyes de los fueros sindicales, se desestima ese derecho en pro de lo que es el directamente vinculado al derecho administrativo y a concluir en un sumario. Entonces, los trabajadores, en su justo derecho, discutiendo, porque aparte fue en una asamblea como se resolvió, llevan adelante estas primeras medidas, y en el medio nosotros también trabajando en pro de poder encontrar un camino de salida que sea justamente el respeto a un derecho fundamental planteado. ¿Tú crees entonces que no va a ser sancionado? ¿Es lo que tú supones? Bueno, yo espero que no. Pero ¿no sería raro que ACE lo sancione y que tú fueras ACE?
Bueno, no, que en este caso, si llegara a ser un debate en el directorio, obviamente que mi voto va a ser en contra. Bien. Por más que si se lo sanciona, que obviamente que se hace el que lo sanciona, en el debate, en el directorio, obviamente que estaría argumentando como lo estoy haciendo puntualmente acá ante la opinión pública, sí. Lo haría exactamente igual en el directorio, y mi voto sería en contra de la sanción, porque en el amparo del fuero sindical, y es una ley conquista precisamente de los trabajadores, y en un periodo de un gobierno ya frente amplista, porque fueron leyes que tuvimos la oportunidad de concretar en el periodo del 2005 al 2010, son leyes que las tenemos que reconocer y las tenemos que aceptar como importantes dentro de la normativa de las relaciones laborales del Uruguay. Y en el caso del sindicato del Vilar de Bo y el encadenamiento de uno de sus integrantes, tengo la sensación que a veces como que se deja en evidencia o se sugiere que están un poco abandonados por el PIT-CNT en general o incluso por tu propia gestión en particular, ¿no? Bueno, también de la misma manera, cuando se dio esta situación, recibimos a los compañeros del Vilar de Bo, hemos estado discutiendo con ellos, visualizando futuro y no los temas estrictamente puntuales, porque ahí se estaba dando justamente la última etapa de la pelea por la ley de salud mental y las condiciones en que iba a salir del Parlamento la nueva ley de salud mental, y de cómo los trabajadores tenemos que mirar en perspectiva, que no nos podemos quedar solo en lo puntual y concreto, sino que decir, bueno, ante hechos políticos profundos como es una ley que va a marcar un largo proceso de trabajo, los trabajadores estemos involucrados, y justamente uno de los planteos que había sobre la mesa, de acuerdo a los compañeros, era la gestión y la forma de gestionar el Vilar de Bo. Nosotros tomamos todos esos elementos porque estuvimos discutiendo con ellos, y no la primera vez, sino anteriormente también, y el traslado que pudimos hacer desde nuestro lugar hacia el directorio terminó con una acción, creo, importante de un cambio de gestión grande del hospital, o por lo tanto creo que ahí hubo una apuesta y un traslado de lo que era la mirada de los trabajadores hacia la interna de ACE, y la interna de ACE tomando esos elementos hicimos cambios que entendíamos como importantes para dar un salto también en lo que era el trabajo dentro del Vilar de Bo. Como está la ley aprobada y que de alguna manera pone en jaque el aún para nosotros, pero muy viejo en el mundo, paradigma hospitalario, ¿verdad? De internación, sí, a las enfermedades mentales. ¿Voy bien lo que estoy diciendo? Sí. Como que hay determinadas herramientas que ya no se usan más, o que hay dos lecturas. Por un lado, los trabajadores temen porque lo que hice toda la vida ahora ya no lo voy a hacer porque cambió, entonces me aferro a esto, me manifiesto, me movilizo, etcétera, ¿se entiende? Pero la otra, y esa puede ser una, que hay que mirarla con unos ojos, pero la otra podría ser, claro, como este sistema ya no le sirve, está dejado a la buena de Dios, pero mientras tanto hay pacientes adentro, familias en el entorno y nosotros los trabajadores. ¿Se entiende? Sí, es clarísimo. Como tironeado por dos lados. Y justamente creo que la mirada en esta es una mirada permanente en construcción. ¿Por qué? Porque la salud mental en el Uruguay también, con ley o sin ley, no se construye en 2 días, y el proceso que hoy habla de transformación, si miramos estrictamente el Hospital Vilar de Bo, el Hospital Vilar de Bo se construyó con una mirada precisamente de la atención en agudo y la atención en crisis, que luego se transformó en lo que es hoy el Hospital Vilar de Bo, con muchos pacientes que en realidad tienen una alta cronicidad, con años de internación, que no es justamente la respuesta sanitaria que se espera. El Hospital Vilar de Bo no va a cerrar, el Hospital Vilar de Bo no vamos a perder una referencia tan importante en la atención en salud mental como es el Hospital Vilar de Bo. Hay una reconversión que creemos sí es importante, y es volver a traer al Hospital Vilar de Bo hacia la mirada en crisis de el paciente, que en realidad tenemos que valorar como sociedad, y eso es un tema cultural y podría dar para muchos programas específicamente hablar de esto, sí. de resolver que nuestra gente
tiene el mismo derecho a tener un problema cardíaco y en el cual uno llega a una mutualista, a un hospital, se lo atiende, se le da una resolución y vuelve a su hogar. Y con los temas mentales tiene que ser de la misma manera. El llegar a que tiene un problema específico, algo agudo, en crisis, y que eso después pueda retornar a tener una vida relativamente común en la sociedad, porque es una enfermedad como cualquier otra. En el caso de las colonias, también hay un elemento que hasta la propia ley no lo tomó suficientemente, pero que va a llevar mucho tiempo, y es justamente el desplazo que tiene la propia sociedad con respecto a algunas personas, porque muchos de los pacientes que hoy están en las colonias psiquiátricas no tienen a nadie. Entonces, me quedo con la siguiente idea, porque vos ahora, director de ACE, ¿cómo decirlo? No es que los conflictos que se generan entre los trabajadores para con ACE, ¿a vos qué es lo primero que te sale? ¿Ser el dirigente sindical que toda la vida defendió a sus compañeros? ¿O el director de ACE que de alguna manera dice, estos reclamos están pasados de rosca? No, el punto creo que es el de intentar ser lo responsable y comprometido con un lugar que es altamente sensible, justamente lo colocas en el punto justo de lo que hace a la organización de los trabajadores y a lo que es la mirada de construcción del propio Estado. Uh-huh. Nosotros creemos que hay que fortalecer y seguir avanzando en lo que es este sistema de salud y en lo que es la propuesta de cambio en salud para el Uruguay. Los sindicatos, y lo asumía yo desde mi lugar como presidente, y hoy es el mismo, nosotros tenemos una mirada de lo particular. Nosotros tenemos una mirada en lo cual cuando nos sentimos que tenemos alguna diferencia, la expresamos y con todo el derecho a hacer los planteos. Ahora, desde aquel día presidente de un sindicato, hoy director de ACE, siempre traté de pararme en el sentido de las cosas objetivas. No siempre vamos a tener la razón, ni de un lado ni del otro. Y justamente tratar de mediar en ese conflicto natural de el derecho de los trabajadores en un lado, el derecho de la población en el otro, el derecho de cómo construimos sociedad y el Estado en esa tercer pata, porque son tres grandes de ese mismo triángulo. La doctora Muñiz es una mujer que desde la perspectiva mediática podríamos decir, sé que se me entiende, que es bastante cascoteada, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué crees que eso ocurre? Me está sonando a que ha pasado en esta historia de los últimos años que se tome un lugar específico de lo que es el Estado para discutir y debatir más profundamente dentro de los medios y de los medios trasladado obviamente a la gente. Estamos en este proceso de donde ACE es un poco el ojo de la tormenta. Prácticamente a diario salen en los medios de comunicación alguna noticia de ACE, y no siempre contando muchas de las grandes cosas y buenas cosas que hay, y no con esto es poner totalmente ni a favor ni en contra, pero sí en la realidad. Si yo te digo, por ejemplo, de que hace unos meses atrás terminamos una recorrida importante donde se inauguraron 7 policlínicas a través de un convenio trilateral entre Alemania, Brasil y Uruguay, y todas estas policlínicas eran en el medio rural profundo, como por ejemplo Cañas, en el medio del campo, en Cerro Largo, que para ingresar a ese pequeño poblado tenés que hacer 20 kilómetros en camino de tierra, y ahí se colocó una policlínica de primer nivel, como si estuviéramos en Montevideo, en lo que hace a su infraestructura, y estamos dando un salto en calidad en atención y en poder acercar a la gente del medio rural profundo lo que realmente se merece, no por estar lejos que no lo tenga, y este tipo de noticias no salen nunca. Sin embargo, hay otras noticias que no decimos que no tengan que salir, pero creo que la contraposición de la verdadera noticia podría nivelar más esto. Entonces, si permanentemente se dan noticias, y se dan algunas de estas noticias por hechos consumados de lo que en realidad muchas veces no es, porque, ejemplo, la investigadora está investigando. Por lo tanto, no podemos dar por consumado que todo lo que se está investigando ha sido tan malo hasta que no se termine una investigación. Entonces, ya de antemano se está trasladando una responsabilidad, y en la persona de la doctora Muñiz, obviamente, es la presidenta de ACE, es la que debe responder y es la cara visible de ACE. Por lo tanto,
es también bastante natural que llegue esto del cuestionamiento hacia la persona por ser la cara visible. ¿Está un poco sola Muñiz en la dirección del sindicato? ¿De ACE? No, creo que la doctora Muñiz asumió el papel de un presidente. Entonces, cuando hay que salir a dar las respuestas políticas, es la cara del gobierno. Pero es la cara del gobierno porque parece haber algunas diferencias entre el ministro y ella sí. Y los otros dos directores de No. Puede haber diferencias sí, con el Ministerio de Salud Pública. En algún aspecto no luce como que fuera del gobierno. No, es que, a ver, muchas de las cosas que plantea la doctora Muñiz tiene una mirada de, bueno, ¿cómo seguimos construyendo el sistema de salud? La política del sistema de salud general y la construcción que viene ya, estamos hablando de 10 años de la reforma y de un tercer periodo de gobierno en el cual hay una consecuencia de lo que es la idea, donde también dentro del propio, por colocarlo partidariamente dentro del Frente Amplio, puede haber diferencias. Por lo tanto, no es que no se pueda entender cierto grado de diferencia que pueda haber en algunas cosas muy puntuales desde el Ministerio de Salud Pública y de ACE. Pero son temas que se discuten en la interna y hay algunas cosas que hasta por un tema de respeto no debo opinar porque no participo, porque hay un grupo de trabajo natural, como te decía, los 3 integrantes del Poder Ejecutivo tienen una forma de comunicarse y de relación con el Ministerio de Salud Pública que es bien diferente al colectivo directorio con los otros 2 miembros que somos parte de esos 5 miembros. Entonces hay algunos temas en su discusión interna que los desconozco y que por lo tanto no doy opinión porque es un tema de respeto. Terminar, ¿estuvo bien destituido Toriani de la dirección del Hospital de Rivera? Bueno, eso es fundamental. La palabra destitución no puede caber en esta discusión y esto es importante para la gente por los procesos públicos. El doctor Toriani era contratado por la Comisión de Apoyo y por lo tanto tenía una relación de carácter laboral privada con ACE. No fue destituido, fue simplemente separado de su función de director del hospital. Él sigue siendo un médico urólogo que aporta desde lo profesional en el hospital. ¿Por qué? Porque una cosa fue entender que su función como director tenía que cesar. O sea, fue cesado, debió haber sido el término, ¿no? Cesado de la función de dirección. Ese es el término justo. Corrijo, ¿estuvo bien cesado? Yo creo que en este momento, después del final, sí. Bien. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué otros pasos? Mira, justo en un ratito vamos a conversar con Daniel Radío, el diputado del Partido Independiente que integra la comisión. ¿Se han visto, imagino, en el Sí, claro. ¿Y cómo te llevas con él? ¿Bien, mal, más o menos? No, ha sido la comparecencia nuestra en la investigadora ha sido muy correcta y creo que... salir por una puerta distinta para no... En absoluto, no, todo lo contrario. Si antes de entrar es todo muy cordial y a la salida exactamente igual. Creo que en esto es la naturaleza de la democracia, donde el Parlamento va a cumplir un papel y ellos tendrán que investigar. Hoy, en el lugar que me toca circunstancial, tengo que ir y participar de lo que son estas actividades. Vamos, y digo, mientras el tema se maneje con respeto y con la tolerancia de entender cuál es el rol que cada uno tiene dentro de esta discusión, creo que es la forma de avanzar, porque la democracia es eso. Bien. No todas opiniones iguales, sí respetándonos y entendiendo el otro. Igual te voy a pelear, cortá con tanta usura. Es una pelea. Pero quiero decir... Pero es verdad. Y estoy seguro que sí. Aún así, allí, mucho más en el Parlamento, quizás más que en cualquier otro lugar, sos de los que crees que se evidencian desde la perspectiva histórica e ideológica visiones acerca de cuál debe ser la salud pública, en manos de quién, la imagen o visión que se tenga del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿No es cierto? Totalmente. Vos hablabas, hay una mirada más complaciente, menos rigurosa, menos vigilante para con el sistema privado y exactamente lo contrario para con el sistema público, a pesar de que los ingresos vienen del mismo lugar. Exacto. Vos decís que responde a eso. Sí, es más, nosotros tenemos una posición clara y es lo que le seguimos pidiendo, te lo decía hoy temprano, que la investigadora en este caso, o sea, el Parlamento, lo tome realmente como una oportunidad para poder avanzar y dar cierto grado de igualdad en las competencias y de respaldar un proceso
que la gente, la opinión pública entiende de que es el sistema que tiene que seguir avanzando para dar respuesta a los servicios sanitarios. Entonces, hay muchas de las cosas que obviamente que vamos a ser contradictorios en el sentido de las opiniones. Ahora, opinar diferente y en el debate de las ideas que uno pueda tener un momento más acalorado o menos acalorado, eso es totalmente natural. Ahora, el tema es, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos mejorar y desarrollar el país o no? Ese es el centro del por qué discutir. Bien, te despido, pero 10 segundos. Una oyente, Silvia, pregunta, ¿cómo está la gestión técnica del 105 de emergencia? La gestión técnica, bueno, nosotros... No sé, a lo mejor... Sí. ¿Cómo funciona el 105? No, la pregunta puede ser porque estamos en un momento sensible en cuanto a la definición de cómo se está gestionando el 105 y si se debería cambiar o no la gestión del 105. Bueno, eso es parte del debate actual en el no directorio. No funciona todo bien, por lo visto, porque si lo están estudiando... Es que muchas veces no solamente es si se funciona bien o si... y los elementos, porque cuando uno mira una gestión, y esto también para la gente es bien importante, la gestión es el servicio que se brinda, pero el servicio que se brinda también está atado a otros elementos, como ejemplo, lo que significa el relacionamiento con los trabajadores, con los usuarios y de cómo se relaciona con el sistema en general. Los traslados son algo de los temas más sensibles para el Uruguay, porque obviamente estamos transitando un momento complejo. El tema de las rutas es uno y hay que avanzar. La gestión del 105 en este momento tal vez tiene mucho tiempo en ese lugar y es bueno a veces algunos de los cambios que tienen que ver más que nada con la comunicación y con la interrelación que con el producto final. Entonces, por esas razones que estamos discutiendo la posibilidad de los cambios en el 105. Bueno, gracias por el tiempo, Pablo, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Cuando gustes. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com